Muy bien, es una alegría poder compartir la palabra esta tarde con ustedes. Y queremos animarle a que lean el libro, a que lean los capítulos que ponemos, porque es muy edificante y es un buen ejercicio la lectura. Pero nunca nos olvidemos de la lectura personal de cada uno con la palabra de Dios. Todos los días debemos leer la palabra, alimentarnos. Una de las cosas que hemos estado aprendiendo a través de este libro, La mortificación del pecado, es que si nosotros alimentamos la carne, alimentamos nuestros deseos. Si nosotros estamos viendo siempre las redes sociales, si nosotros siempre estamos dejándonos influenciar por malas amistades, vamos a alimentar la carne. Nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra para que nuestro espíritu se fortalezca. Ahora, el capítulo 9 es un capítulo un poco largo, así que no lo vamos a ver hoy día entero, vamos a ver solo la primera parte nomás. Y ahí vamos a ir avanzando de a poquito porque lo importante es aprender. Yo tengo algunas preguntas aquí, pero antes me gustaría que fuéramos a Romanos 8:13 y vamos a repetir nuestro texto lema, el texto en que está basada toda esta enseñanza, que es Romanos 8:13. Romanos 8:13. Vamos a buscarlo ahí, por favor, en nuestras Biblias o en sus dispositivos. Bueno, o en la mente, ¿ya? Para los que no trajeron ninguna de las dos. Romanos 8:13. Romanos 8:13. ¿Ya lo tienen? Búsquelo. Tenemos paciencia. Tenemos todo el día. Muy bien. ¿Sí? Ok, Romanos. Vamos a leerlo entonces, ¿ya? Los demás se añaden en el camino. Dice así. 1, 2, 3. Todos juntos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque si vivís conforme a la carne, porque si vives dejándote llevar por tus deseos pecaminosos, morirás. El pecado trae muerte. Pero si por el poder del Espíritu, no por nuestro poder, hay una parte que nosotros debemos hacer, pero dependemos del poder del Señor. Si por el Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne, hacemos que estos deseos pecaminosos se amortigüen, viviremos. Ahora, nuestra salvación no depende de lo que nosotros hagamos con el pecado. Nuestra salvación depende de lo que ha hecho Cristo con nuestro pecado. ¿Y qué hizo Cristo con nuestro pecado? Lo venció en la cruz. Pero la característica del creyente es que aunque tenga que aprenderlo, aunque se demore, Dios va a obrar para que el creyente aprenda a hacer morir las obras de la carne. Todos los creyentes, todos los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, de alguna u otra manera hemos aprendido a mortificar la carne. Pero eso no es el problema. El problema es que hay pecados todavía en nuestra vida a los cuales no hemos mortificado. Y de eso se trata lo que estamos aprendiendo. ¿Cómo aprender a vencer aquellos pecados que todavía siguen dominándonos? Estefanía dijo algo muy importante en la pregunta que les hizo. ¿En qué se basa el apóstol Pablo para decir que nosotros podemos ser libres del pecado? En que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Pero qué significa eso? Eso hay que explicarlo. Estar bajo la ley quiere decir que hay una ley de Dios con la cual Él gobierna a los seres humanos. Está expresada en la palabra a través de los 10 mandamientos, pero está expresada a través de toda la Escritura. Estar bajo la ley significa que tú y yo, como somos pecadores, la ley nos acusa, la ley nos condena, pero la ley no puede salvarnos. Pero cuando nosotros vamos a Jesucristo, el Señor, y nosotros entregamos nuestra vida a Él, nos arrepentimos, reconocemos nuestra condición de pecadores delante del Señor y confiamos en que Él nos puede perdonar, creemos que Él murió por nuestros pecados y que resucitó, entonces somos amparados bajo la gracia. Entonces la ley ya no nos condena. Ahora la gracia del Señor hace que nosotros seamos libres del pecado. La ley sigue vigente, la ley no puede ser abrogada. La ley de Dios siempre se cumplirá, pero ya no nos condena, porque estamos amparados por Cristo. La pregunta es, ¿estás tú amparado por Cristo? ¿Estás tú unido a Cristo? O dicho de otra manera, ¿ha habido un momento en tu vida, Dios ha obrado para que tú hayas reconocido tu pecado delante del Señor y hayas puesto tu confianza en el Señor Jesucristo para que te perdone y te salve? Eso es experimentar la gracia del Señor. Cuando Dios obra y nosotros nos arrepentimos y confiamos en el Señor, es ahí donde el poder de Dios cambia nuestra vida.
El poder de Dios está en cada creyente, porque cada creyente tiene el Espíritu de Dios, pero hay que aprender a vivir en ese poder. Es como matemáticas, todos sabemos, pero hay que aprender a usarlas. Hay que saber sacarle provecho. Todos sabemos leer, pero hagamos uso de esa habilidad instruyéndonos, leyendo el capítulo de cada semana. Ok, así que tenemos varias semanas para leer el capítulo 9, porque sí está pesadito. Muy bien, entonces, vamos a ver algunas preguntas. A ver, el que tenga la respuesta, tratemos de esforzarnos de recordar y de responder, ¿ya? Si te equivocas, no te preocupes, porque así aprendemos todos. Primera pregunta, ¿cuáles son las dos formas de vivir? ¿Cuáles son las dos formas en que podemos vivir? En que viven los seres humanos. A ver, ¿cuáles son las dos formas? ¿Recuerdan? Hay dos formas en que podemos vivir. Y eso está relacionado con el versículo que leímos, con el versículo base. Muy bien, excelente. Hay dos formas de vivir. O vivimos guiados, dominados por la carne, por el pecado, cuando nos referimos a la carne, el pecado, ¿no? O vivimos guiados y controlados por el Espíritu. Esas son las dos formas de vivir. Una persona que no ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo como Salvador de su alma, solamente puede vivir en la carne. Mas el creyente puede vivir en el Espíritu y tiene que aprender a dejar de vivir en la carne. ¿Okay? Ahora, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el deber del creyente con relación al pecado? Aquellos que han puesto su confianza en el Señor, ¿cuál es su deber hacia el pecado? Mortificarlo. Muy bien. Es un mandamiento, dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Es decir, nosotros debemos trabajar con nuestro pecado. Y esto es algo interesante. No debemos vivir por inercia, como que ya estoy viviendo lo que vaya saliendo en el camino. Yo debo ser consciente, tú debes ser consciente de que debemos tratar con el pecado, debemos identificar, y eso tiene que ver con la primera regla que vamos a ver hoy día. Debemos identificar el pecado en nuestro corazón y empezar a trabajar para mortificarlo en base a lo que la palabra nos dice. Es decir, tú tienes que ser consciente cuáles son los pecados en tu vida que tú debes apartarte y que debes pedirle ayuda al Señor para dejarlo. Y esto es algo muy importante, tiene que ver con un examen de conciencia. Cada uno de nosotros debe examinarse a sí mismo. Por ejemplo, cuando tú estás estudiando, tú puedes darte cuenta que hay ciertas materias en las cuales te cuesta más, ¿no es cierto? Hay ciertas asignaturas que te son más difíciles o que las has descuidado. Si tú tienes sabiduría, vas a poder identificar cuáles son aquellas cosas que has descuidado y vas a poder darle más tiempo a ellas. De la misma manera, los creyentes debemos hacer el esfuerzo de estar conscientes de nuestro pecado. Tú debieras saber cuáles son los pecados en tu vida. Tú debieras saber con seguridad. Tú te podrías decir, sí, yo sé que esto y esto y esto está mal en mi vida. Y yo debo trabajar en ella. ¿No? Es mi deber mortificarlo, ¿me comprende? ¿Has identificado cuáles son los pecados en tu vida? A veces, si te cuesta reconocer cuáles son los pecados en tu vida, debieras preocuparte. Porque la palabra dice que todos somos pecadores. Y que a pesar de que hemos confiado en el Señor Jesucristo, todavía necesitamos que nuestra vida sea transformada. Y es más, una evidencia de que alguien realmente ha entregado su vida a Cristo es que va a ser consciente de su pecado. Pero si te cuesta, haz lo que dice uno de los salmos, el salmo, no me acuerdo el número, que dice al final, creo que es el 139, no estoy seguro, o el salmo 51, dice al final, no recuerdo el número del salmo, pero tú puedes buscarlo en internet. Examíname, oh Dios, conóceme y prueba mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo, dice, Señor, examíname y muéstrame mi pecado. Eso es lo que tenemos que pedirle. Es más, aunque tú seas consciente de tus pecados, ciertamente que necesitas ser consciente de otros pecados de los cuales no te das cuenta. Y esto es muy importante, un paréntesis. Muchas veces no vemos la bendición en nuestra vida, o no vemos el poder de Dios obrando, porque hay pecado que está haciendo de tropiezo, y a veces no nos damos cuenta. Una de las cosas de las cuales yo te quiero animar, que tú en tus oraciones personales, tú le digas literalmente, tú cuando ores en la noche antes de acostarte,
o en cualquier momento, porque la oración debe ser como el aire que respiramos. En cada momento debemos orar. Siempre dile esto al Señor: examíname, Señor, y muéstrame mi pecado. Yo es algo que yo le pido al Señor siempre: Señor, muéstrame mi pecado, que yo no puedo. Muy bien, estamos haciendo un repaso porque han sido varias semanas que no nos hemos reunido, y algunos de ustedes, hay más semanas porque ustedes no fueron a Molalillo, algunos no pudieron ir a Molalillo, entonces hay mucho que repasar, ¿ok? Y tratando de ser con la ayuda del Señor lo más claro posible. ¿Qué nos ayuda en la mortificación? ¿Qué es lo que nos ayuda en la mortificación? El Espíritu Santo. ¿Qué dice el texto? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Esto nos enseña que hay algo que debemos entender. La lucha con el pecado, el identificar y tratar con mi pecado, no es algo que yo deba hacer solo, porque no voy a poder. Es algo que tengo que hacer con la ayuda del Espíritu. Y aunque no hemos avanzado todavía esto, pero ¿qué es lo que usa el Espíritu Santo para obrar en nosotros? Tú dices, bueno, necesito el Espíritu de Dios. Bueno, entonces el Espíritu de Dios me va a dar poder. Sí, Él da poder. Pero, ¿cómo obra el Espíritu Santo? ¿Será que el Espíritu Santo te revelará en sueño? ¿Te hablará? Bueno, antes lo hacía. Pero ahora el Espíritu Santo tiene un arma poderosa. ¿Saben cuál es la arma poderosa del Espíritu? La palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Nos dice que es el martillo del Espíritu. No dice que es la escoba del Espíritu, dice que es la espada del Espíritu. Y dice también que es una espada de doble filo. Es decir, que una espada de doble filo puede penetrar más profundo y con mayor facilidad que una que tenga un filo en un solo lado. Eso es decir, que cuando antiguamente peleaban los caballeros en espadas, ¿no es cierto? Cuando ya lograban debilitar al oponente, le enterraban la espada directo al corazón. Y para que pudiera ocurrir bien, había armadura, tenían armaduras. Pero cuando una espada estaba bien afilada por los dos lados, entraba derechito al corazón. Que la palabra de Dios, en el buen sentido, también traspasa nuestro corazón. Entonces eso es lo que hace el Espíritu. Por eso, si tú quieres que el Espíritu obre en ti, conéctate con la palabra. Porque la palabra va a usar el Espíritu. ¿Me comprendes? La palabra es un arma poderosa en el Espíritu. ¿Cuál es la primera regla general de la mortificación del pecado? Esta es fácil porque estaba en las preguntas que le hizo la Steffi. ¿Cuál es la primera regla general de la mortificación del pecado? No, esta no es la primera regla específica. Es un poco confuso porque primero muestra las reglas generales y después las reglas específicas. Las reglas generales las vimos hace tiempo atrás. Una regla importante para mortificar el pecado. ¿Se acuerdan? Está más difícil esto. Por ahí va, pero es más específica. La primera regla general era que solamente un creyente, es decir, solamente una persona que verdaderamente se ha arrepentido y está unida a Cristo, podrá mortificar el pecado. Alguien que puede conocer de la palabra, puede conocer de Cristo, pero no ha entregado su vida a Cristo, no ha puesto su confianza en el Señor, no se ha arrepentido, no está unida a Cristo, no podrá mortificar el pecado. Esa persona es esclava del pecado, como nos dice la palabra. La única forma en que tú puedas liberarte del poder del pecado es por medio de Cristo. Es por eso que yo quiero que cada uno de ustedes se examine y se pregunte si realmente has entregado tu vida al Señor. Muy bien. ¿Cuál era la segunda regla? Con esto termina el repaso. La breve introducción. La segunda regla les voy a decir yo porque creo que está más difícil. ¿Alguien sabe la segunda regla? Usted no podrá mortificar ningún pecado a menos que sinceramente y diligentemente intente tratar con todo pecado. A veces nos sentimos bien porque hemos dejado un pecado. Yo ya sí he cambiado, ya no hago esto que hacía antes. Pero la mortificación del pecado significa que nosotros debemos tratar con todo el pecado de nuestra vida. Por eso les decía que tenemos que examinarnos para conocer y pedirle a Dios que nos muestre todo nuestro pecado. Porque si nosotros dejamos un pecado y otros no estamos mortificando el pecado. Seguimos siendo esclavos del pecado.
Algunas personas, una vez yo estaba predicando el Evangelio a un señor, cuando era jovencito, tenía 20 y algo años, y el Señor me decía, lo que usted me dice es muy bonito, pero ¿sabe qué? Yo le cuento, él me decía, como diciéndome, mire, yo no necesito a Jesús, porque yo un día dejé de fumar y dejé de tomar, estoy bien. Puedo dejar solamente esos vicios, pero todo el pecado, nadie puede dejarlo por sí mismo, solo por medio de Cristo. Entonces puede ser que alguien haya dejado ciertos hábitos negativos, puede ser que alguien haya dejado de tomar, de fumar, pero sigue codiciando, sigue teniendo envidia, sigue amando el mundo, sigue teniendo malos pensamientos, sigue teniendo mal carácter, sigue siendo desobediente, orgulloso. ¿Me comprende? Entonces, la mortificación del pecado significa, con la ayuda del Espíritu Santo, mortificar todo el pecado de nuestra vida. Es decir, que nosotros tenemos un llamado a, con la ayuda del Espíritu Santo, trabajar para que el pecado salga de nuestra vida. ¿Sabe qué? Es bonito cuando el Señor nos va enseñando a mortificar el pecado. Cuando vamos viviendo en la voluntad del Señor, el Señor cada día va fortaleciendo nuestra fe y somos usados por el Señor. Muy bien, vamos a ver hoy día la primera regla particular para la mortificación del pecado. ¿Ya? Esta es la regla particular. Y dice así. Muy bien. La primera regla particular es que, y escucha atentamente, necesitamos un diagnóstico cuidadoso del deseo pecaminoso que será mortificado. Tenemos que tratar con todos los pecados, pero tenemos que ser específicos, tratar con cada uno de ellos. Entonces, para mortificar el pecado, primero necesitas diagnosticar, como un médico diagnostica la enfermedad que tiene alguien, la causa de esa dolencia. Alguien llega con un dolor de cabeza y el médico le examina, manda a hacer exámenes y al final tiene un diagnóstico. ¿Quién no ha visto Dr. House alguna vez? ¿No? Muy bien. Y ese diagnóstico es que usted le duele la cabeza porque tiene esta enfermedad. Y cuando ya identifica la enfermedad, ya sabe cómo tratar con ella. Y esto es muy importante. Mire, muchas veces, y déjenme decirle, díganme ustedes si no les ha pasado, no sentimos gozo a pesar de que somos hijos de Dios. No sentimos gozo en la iglesia, en alabarle, en servirle. Por un momento sí, a veces sí, nos gozamos, nos alegramos, pero después como que deja eso y como que nos sentimos pesados. A ver, ¿quién de ustedes, antes de venir a la reunión de jóvenes o antes de venir el domingo a la iglesia, no ha sentido un peso, un cansancio, incluso hasta cansancio físico, una pesadez? Eso es porque Satanás nos está atacando, porque no estamos andando en el poder de Dios. Y muchas veces eso es por causa del pecado. Y no sabemos. Tenemos que identificar el pecado. El pecado que todavía queda en nosotros es lo que muchas veces nos impide disfrutar del gozo de servir al Señor. Cuando andamos en buena comunión con el Señor, cuando andamos viviendo, porque hay periodos, y hay que reconocer que a lo mejor el autor no dice esto aquí, pero hay que reconocer que los creyentes pasamos por periodos donde andamos espiritualmente bien, pero hay periodos donde otra vez el pecado nos domina. Por eso decía que a veces podemos andar bien y otras veces no. Hay periodos donde andamos bien espiritualmente y hasta nos sentimos livianos, no nos sentimos pesados, no nos sentimos cansados. Pero hay ocasiones donde nos sentimos pesados. Es porque no estamos mortificando el pecado, es porque no estamos con el poder de Dios. Y una de las causas de que no estamos viviendo en el poder de Dios es que hay pecado en nuestra vida, el cual no hemos confesado, el cual no hemos identificado. Entonces, la primera regla particular, ¿cuál es? Yo lo quería hacer de memoria, pero lo voy a decir literalmente. Es un diagnóstico cuidadoso del deseo pecaminoso que será mortificado. Ahora repitan conmigo. Dígale al compañero. No, mentira. Repitan conmigo. La primera regla particular para la mortificación del pecado es un diagnóstico cuidadoso del deseo pecaminoso que será mortificado. Es decir, necesitamos diagnosticar, y eso tiene que ver con identificar el pecado, lo que les estaba diciendo.
No nos damos cuenta a veces los pecados que cometemos. A veces ofendemos a otros sin darnos cuenta. Pero por sobre todas las cosas, si el pecado es grave porque a veces podemos ofender a otros, el pecado es grave porque ofendemos a Dios. Aunque sea un pecado que nadie sepa. Digamos, a lo mejor tú nunca has ofendido a nadie, pero en tu corazón has albergado odio, aborrecimiento, pero no lo demuestras, sino que con una sonrisita le saludas, pero en tu corazón le aborreces. No le estás haciendo nada mal a la persona, pero estás ofendiendo a Dios. No nos damos cuenta del pecado. Necesitamos decir como el salmista: examíname, pruébame y conóceme, identifica el pecado en mí. Yo sé con qué pecado tengo que tratar, pero le pido a Dios que me muestre aquellos que no me doy cuenta. Y tú debieras saber con qué pecado debes tratar. Muy bien, primeramente, vamos a ver un primer punto aquí, que un deseo pecaminoso, los síntomas de un pecado que no ha sido diagnosticado es que es un deseo pecaminoso firmemente establecido. A veces es difícil identificar el pecado porque el pecado ha llegado a ser parte de nuestra vida y no nos damos cuenta. Vamos a ver aquí algunos textos importantes que nos van a decir que tener cuidado con el pecado. Una vez que tú eres capaz de darte cuenta de un pecado, no lo dejes pasar, porque después puedes olvidar que tenías ese pecado. Entonces, a veces un deseo pecaminoso está firmemente arraigado en nuestro corazón. Es un deseo pecaminoso que se ha establecido firmemente en el corazón y lo corrompe como una herida que no se ha curado. ¿Sabían ustedes que a veces hay heridas internas? Hay personas que tienen accidentes y no les pasó nada por fuera, pero por dentro tienen heridas y empiezan a tener hemorragias. Una hemorragia creo que es un sangrado interno de alguna enfermedad. Entonces, a veces hay heridas por dentro, como la gastritis o las úlceras, por ejemplo. Son heridas que no se ven por fuera, están adentro, y como no se han curado, comienzan a pudrirse y comienzan a contaminar el resto del cuerpo. Entonces, ahí viene lo que yo les decía. Muchas veces hay pecado en nuestro corazón que no hemos identificado. Y es un pecado que se ha arraigado en nuestro corazón y está contaminando todo nuestro ser. Contamina nuestro carácter, contamina nuestro gozo, contamina nuestras relaciones y contamina nuestro amor por Dios. Es como una herida que no es curada. Salmo 38:5 dice: hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Yo quiero que algunos textos los busquen, pero otros los voy a leer yo nomás. Pero aquí el salmista, el libro de los Salmos, por ahí el Andresito, ¿no es cierto?, me dijo que su libro preferido era el libro de los Salmos. Ya somos dos. Pero el texto preferido mío, ¿cuál es? No deben saber. ¿Cuál es mi texto de la Biblia preferido? El Shema Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Pero el libro de los Salmos es maravilloso para nosotros que hemos pasado por esta experiencia de entender la importancia de los Salmos. Si bien una vez fuimos exclusivos Salmos, pero eso fue bueno también, no hay que desechar, porque fue bueno que nos ayudó a comprender el valor de los Salmos. Y entre paréntesis, una familia nueva que está viniendo, dijeron que quedaron impresionados porque nunca habían cantado Salmos en las iglesias donde iban. Y eso les gustó y dijeron: en mi iglesia hacíamos esto, saltábamos, caímos al suelo, pero aquí cantan salmos, eso es la Biblia. ¿Qué podemos ir en contra? Bueno, entonces, los salmos son maravillosos, porque son oraciones. Si bien son cánticos, principalmente la mayoría son oraciones. Y hay muchos salmos de confesión, como el Salmo 51. Oh Dios potente, ten de mi piedad y límpiame de todo mi pecado. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y aquí también, en cierta manera, el salmista está diciendo: hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Mira, está diciendo que por causa de su locura, de su pecado, estaba enfermo. Y muchas veces hay enfermedades que vienen por causa del pecado, ¿sabías tú? Muy bien, vamos a Salmo 38:5. Y aquí lo que dice aquí es algo impresionante. Salmo 38:5. Búscalo en tu disco duro. Muy bien, Salmo
38:5 dice algo interesante porque habla de las heridas, pero relacionadas con el pecado. O sea, literalmente está diciendo que el pecado causa heridas. Y bueno, nosotros podemos interpretar lo que se refieren a heridas espirituales, ¿no? Aunque también, como les digo, afecta a la parte física. Es más, el rey David confiesa en uno de los salmos que mientras él cayó el pecado de adulterio que él cometió, hasta se enfermó. Muy bien, pero la peor enfermedad es la enfermedad espiritual. Miren, algo que me llama la atención es que en el libro, este tiempo que hemos estado estudiando el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? ¿Qué vemos en el libro de los Hechos? Que cada vez que los creyentes predican, Dios obra poderosamente. Y yo digo, ese poder no estamos viendo en la iglesia de hoy. No estamos viendo en ese poder. Sí estamos viendo, pero no a esa magnitud, ¿no? Y es porque en la iglesia hay mucho pecado. Los creyentes no estamos consagrados a nivel general. Y a nivel personal también tenemos que consagrarnos al Señor. Entonces, lo normal es que el creyente viva lleno de gozo y de poder. Lo normal. Sí, hay momentos, también es normal que nos entristezcamos al ver el pecado de otros, al ver el pecado nuestro, porque incluso cuando nos entristecemos por causa de nuestro pecado, eso es bueno. No es bueno el pecado, pero es bueno llorar por nuestro pecado. Pero lo malo es que muchas veces sentimos pesadez espiritual, no tenemos gozo, vivimos quejándonos por todo porque como que no somos capaces de ver las bendiciones del Señor. Eso es enfermedad espiritual. O como decía un autor, depresión espiritual. Entonces dice, vamos a leer lo que dice Salmo 38:5. El mismo versículo que leí, pero sí, lo que pasa es que tengo en dos versiones. Como dice ahí la Reina Valera, hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Pero la Nueva Traducción Viviente, entendamos que la Biblia fue escrita en otros idiomas, en hebreo y en griego. Esto es una traducción. Entonces a veces las palabras pueden traducirse de varias maneras, pero es el mismo sentido. Dice la Nueva Traducción Viviente, mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Entonces muchas veces el pecado está tan arraigado en el corazón que enferma nuestra vida, enferma nuestro espíritu. Semejante a esto es lo que dice David en el Salmo 32, versículo 3. Busque Salmo 32, versículo 3. Más atrasito. Búsquelo los que están ahí escuchando la grabación también. Aquí mi hermano Jefferson, el Jeff, y otros más. Entonces, Salmo 32, versículo 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hermano, yo les doy testimonio, yo tengo que ser sincero con ustedes. Yo a veces he tenido pesadez, incluso hasta me he enfermado y he perdido el gozo de servir al Señor por causa de pecado. Nosotros a veces tenemos pecado en nuestro corazón. A veces no necesariamente son pecados visibles o pecados graves como el adulterio y otras cosas. A veces son cosas del corazón, amargura hacia familiares, hacia hermanos, por circunstancias que hemos vivido. Y nos olvidamos que el Señor nos ha amado. ¿Se comprende? Entonces, David había cometido un pecado muy grave y cometió varios, pero uno de esos pecados fue el adulterio. Y dice que pasó algo interesante. Dice que por un lado pasaron dos cosas. La primera es que él, mientras no confesó el pecado, dice que sus huesos se envejecieron, es decir, que pasó por un tiempo de enfermedad espiritual y hasta física. Pero también por otro lado hubo un tiempo donde él se llegó a olvidar que había cometido ese pecado. Y eso nos lleva al segundo punto. Pero entendamos, dice que había cometido adulterio. Tomó una mujer que se estaba bañando, la trajo, durmió con ella y mandó a matar al esposo de ella. Ese fue el pecado cometido David. Fue grave. Pero pasó un tiempo y él llegó a olvidarse del pecado. Y vino un día el profeta Natán, y le dice, tengo un mensaje, oh rey. Muy bien, dice, hombre de Dios, pasa, predica. Y él le dijo, había un hombre que era pobre y tenía solo una ovejita. Y al lado de él vivía un hombre muy rico que tenía muchas ovejas. Un día le vino a visitar a alguien, a este hombre rico, y él no quiso matar una de sus ovejas. Quitó la ovejita del hombre pobre y se la dio y la sacrificó para preparar comida para sus visitas. ¿Qué crees? No, eso, ¿cómo puede ser posible? Ese hombre teniendo tantas ovejas va y le quita la única que tenía.
ese hombre debe morir. Bueno, no me acuerdo si dijo eso, ¿no? Pero está mal, está mal. Y el profeta le dijo, tú eres ese hombre, tú eres. Y ahí David se acuerda que él tomó la mujer de otro hombre. Pero eso nos indica que pasó un tiempo donde David se llegó a olvidar. Perdió la tristeza por su pecado. Pero déjeme decirle que aunque él quizás perdió la tristeza por su pecado, llegó a olvidarse, él no estuvo bien. Y ese es el punto, mira. Cuando el pecado está arraigado en tu corazón, y créeme que hay pecados que están arraigados y cuesta sacarlos. Quizás toda la vida estamos luchando desde que conocimos al Señor, pero tiene que ser mortificado. ¿Sabe qué? Por un tiempo nos entristecemos y sabemos que eso está mal. Y por otro tiempo, mientras no lo dejamos, comienza a enfermarnos espiritualmente y nos damos cuenta. Pero llega un tiempo donde ya nos olvidamos de ese pecado y no nos damos cuenta que estamos enfermos espiritualmente. Mire, hermano, yo conozco personas a veces, yo he conocido personas que han pasado momentos malos en su vida, tanto que han llegado a perder hasta su familia, y en el día de hoy están tranquilos, no tienen ninguna necesidad ni tristeza por todo lo que pasaron, y no se están congregando, no están adorando a Dios, y no sienten el mayor remordimiento. Llegó un momento donde ya perdieron toda sensibilidad, y ese es el segundo punto. Entonces, el primer punto, tenemos que identificar el pecado. Hay que tener cuidado primero, identificarlo, diagnosticarlo, porque puede ser un síntoma que ese pecado esté arraigado en nuestro corazón y esté enfermando todo nuestro ser, como una herida que no se cura. ¿Estamos conmigo? ¿Sí? ¿No se han ido? Porque a veces la mente se va por otras partes. En segundo lugar, el segundo síntoma nos dice, escucha atentamente, tranquilo que me faltan 10 nomás. No, este es el último. Cuando el pecado se ha instalado fuertemente, corrompe también la conciencia, de tal modo que el deseo pecaminoso y la conciencia pueden vivir juntos sin fijarse mucho el uno del otro. Oye, hermano, creo que mañana voy a predicar esto. Está muy bueno este mensaje. Yo lo tenía preparado hace 2 semanas atrás cuando nos pudimos reunir. Y hoy día lo repasé y le agregué algunos versículos. Pero aquí hay lo importante, jóvenes y señoritas. Cuando el pecado no es mortificado, podemos correr el riesgo primero de que sea como una herida que enferma a todo lo demás. Pero en segundo lugar, que ese mismo pecado comienza, así como un cáncer, comienza a llegar a la conciencia y llene la conciencia, de modo que la conciencia que antes nos acusaba por ese pecado, que antes nos hacía entristecer por ese pecado, también se ve contaminada por el pecado y la conciencia ya no tiene ningún problema con ese pecado. Eso es fatal, porque nos vamos a llegar a olvidar del pecado. Mire lo que dice la palabra. Vamos a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3. Aquí vamos a ver algunos textos y quiero que tú los busques para que puedas captar bien lo que el Señor está diciendo a través de esta palabra. ¿Okay? 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿Ya lo tenéis? Tranquilos. Vamos a ir de a poquito hasta que lo llegue. Está en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Timoteo fue alguien del Nuevo Testamento, no del Antiguo. ¿Ya? Muy bien. Ese sonido siempre parece como básquet. Estamos jugando básquet. Ok, ¿ya lo encontraron? Muy bien. 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Pero aquí viene lo interesante. Ciertamente que el creyente puede llegar a un momento donde el pecado esté tan arraigado que ya afecta la conciencia, pero el problema con eso es que esa actitud hacia el pecado es una característica de los que no conocen a Dios. No del creyente. No digo que el creyente no pueda, porque obviamente la palabra justamente nos advierte de que no pequemos porque eso, por esa causa se pierden otros. Es porque el creyente de alguna manera puede experimentar eso, pero eso es algo malo porque justamente es una característica del que no conoce a Dios. Entonces 1 Timoteo 4, 1 al 3 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, es decir, algunos que se llamaban cristianos dejarán de ser cristianos, dejarán a Cristo, dejarán de creer.
escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, porque se dejan llevar por pensamientos, por ideas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo, escucha, dice que están escuchando a mentirosos, a falsos maestros o a filosofías engañosas, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para acción de gracias, para que con acción de gracias participen los creyentes. Dice que muchos se apartarán de la fe porque seguirán a falsos maestros, y que estos maestros que enseñan el error, que enseñan la mentira, tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué es cauterizar? ¿Qué es cauterizar? Cerrar es una herida. ¿Puedes ver ahí, por favor? Oh, sí, gracias. Cuando alguien, muy bien, generalmente se utilizaba para las heridas. No sé si han visto las películas, cuando alguien es herido de bala, le sacan la bala y después le queman con algo. Entonces le queman para que la herida se cierre, ¿no es cierto? Entonces, ahora, eso es algo bueno cuando se trata de una herida física, pero cauterizar la conciencia de alguna manera significaría cerrar la conciencia para que ya no esté avisando. Así como se cierra la herida para que no siga sangrando, y el sangrar de alguna manera es una señal de que hay algo mal, la conciencia está hablándonos, la conciencia nos acusa, la conciencia nos hace sentir mal, la conciencia nos avisa que algo anda mal. Pero cuando nosotros nos acostumbramos al pecado, la conciencia puede estar cauterizada, puede estar cerrada, sellada, y no cumple su función. Entonces, aquí viene el punto, hermano. Mire, yo quiero que les señales algo. Yo no soy conspiracionista ni nada. Bueno, un poquito. Pero, no, con el respeto a los que sí lo son. Hay cosas, sí, que dan para pensar y respetamos, porque sí hay cosas que dan para pensar. Pero lo que yo les quiero decir es que, sí, hay que recibir todo, escuchemos todo lo que se nos dice, pero no recibamos con plena sumisión todo lo que se nos quiere enseñar en el mundo, ¿me comprende? O sea, no le estoy diciendo que no vayan a la universidad ni estudien, no, estudia, aprende, capacítate. Pero ten cuidado, tampoco recibas la enseñanza del colegio, tampoco recibas la enseñanza de la universidad con la cabeza agachada. Sí, es verdad todo. No, analízalo, porque tú tienes un conocimiento mayor que es de la palabra de Dios. ¿Me comprende? Entonces, la mayoría, ¿qué podemos confiar? Y este es un punto importante. ¿Qué podemos confiar en un mundo que aborrece a Dios? ¿Me comprende? ¿Podemos confiar en un mundo que aborrece a Dios? Si el mundo se niega y se rechaza a Dios, ¿cómo podemos confiar que nos digan la verdad? Entonces, por eso tenemos que tener cuidado, tenemos que analizar todo. Por sobre todas las cosas, tu sumisión debe estar a la palabra que ha permanecido por siglos, por miles de años. Uno de los salmos dice: cielo y tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá. Y esa es una de las mayores evidencias. Hasta el día de hoy la palabra permanece. Las ideas de los hombres siempre están cambiando, pero la palabra de Dios está ahí y ha dicho lo mismo. Y volvemos otra vez ahí, porque es la verdad. 1 Timoteo 1, 18 al 19, dice así: este mandamiento, está el mismo en 1 Timoteo, pero capítulo 1, vuelvan atrás. Versículo, todos tienen sus Biblias, ¿no es cierto? Los que trajeron Biblia, abran la Biblia y busquen ahí. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18 al 19, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Es decir, mantente firme en el camino del Señor, sirviéndole al Señor. Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces está diciendo, mira, mantén la fe, mantente en la verdad, mantente en lo que dice la palabra, pero también mantente en una buena conciencia. Es decir, presta la atención a tu conciencia. Ten una buena conciencia, una conciencia pulida por el conocimiento de la palabra. Por ejemplo, la conciencia puede variar, aunque hay un patrón que se repite en toda la humanidad, pero la conciencia puede ser distorsionada. Por ejemplo, hubo la historia de un misionero, busquen en YouTube un video que se llama Hijo de Paz.
Búsquenlo en YouTube, en su casa. Hijo de Paz. Es la historia de un misionero. Es la historia real de un misionero. Bueno, él grabó ese video con las mismas personas, pero obviamente de lo que había pasado anteriormente. Pero eran las mismas personas de África. Él fue a predicar a una tribu en África donde eran caníbales. Este misionero fue allá y vivió con ellos. Y esta tribu para hacer la paz con otra tribu, habían pedido al líder de la otra tribu que lo vinieran a ver para invitar a una comida. Y lo que él no sabía que él era la comida. Y él vino y lo mataron y se lo comieron. Y luego viene este misionero y les habla del Evangelio y les habla de Cristo. Y cuando él les cuenta que Judas traicionó al Señor, todos comenzaron a gritar. Judas era un héroe para ellos, porque para ellos traicionar era una virtud. La conciencia de ellos estaba distorsionada. Bueno, bendito sea el Señor que ellos conocieron y recibieron el Evangelio. Hicieron la paz con la otra tribu. ¿Y saben lo que hicieron para manifestar la paz? El líder de esta comunidad le regaló el hijo de él al líder de la otra comunidad. Pues se llama hijo de paz. Y la otra comunidad lo recibió al hijo, lo criaron, y lo lindo fue que las dos comunidades conocieron al Señor. ¿Ah? Bueno, es una historia maravillosa. Pero aquí nos enseña que la conciencia puede estar distorsionada. Ten cuidado con lo que escuchas. Queridos jóvenes, yo quiero que ustedes entiendan que nosotros les queremos enseñar esto porque les amamos. Por eso les damos la palabra. No hagas caso a lo que el mundo te ofrece. El mundo te enseña un estilo de vida que no va conforme a la palabra. Y eso no quiere decir que en el camino de Dios no hay alegría y gozo. Es la verdadera alegría y el verdadero gozo. ¿Me comprende? Pero el mundo te presenta una ilusión de felicidad. Y cuidado, porque a pesar de que tú seas creyente, te lo digo porque yo también lo he vivido, a pesar de que uno sea creyente, uno puede estar muy contaminado en su razonamiento por todo lo que recibe del mundo, por todas las películas que vemos, por todas las canciones que escuchamos, por todas las redes sociales. Todo lo que tú vas recibiendo se va guardando en tu corazón y sin darte cuenta te vas a comenzar a dejar influenciar. Por eso tienes que tener mucho cuidado, tienes que discernir, y a lo mejor a veces es bueno apartarse de aquellas cosas que nos hacen mal. Muy bien. Entonces dice que no debes desechar la buena conciencia. Debes procurar tener una buena conciencia, y tu conciencia se va puliendo, se va perfeccionando con la palabra de Dios. Y ahí eres capaz de darte cuenta de cosas que antes para ti no eran malas. Incluso la conciencia te va a ayudar a poder darte cuenta de la necesidad que tienen otros, y antes no te dabas cuenta porque tu conciencia estaba trastornada por el pensamiento mundano. Entonces hay otro texto en Tito 1:15, dice, yo lo leo rapidito: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Es decir, que puede la conciencia corromperse. Ahora terminamos con un texto en Efesios 4, 17 al 19. Busque, por favor, Efesios 4, 17 al 19. Búsquelo en su Biblia. Efesios 4, 17 al 19. Efesios está en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Búsquelo en el índice. Efesios 4. Los que tienen dispositivo lo encontraron rapidito. Muy bien. Efesios 4, del 17 al 19. Vamos a esperar que lo encuentren todos, ¿ya? No hay que ir rápido, hay que ir juntos. Queremos ir todos juntos, ¿no? Muy bien. ¿Ya encontraste Liz? ¿Sí? Muy bien, Liz. Dije Liz, pero bueno, Luis también. Está bien. Muy bien. ¿Encontraste, Amy? Maite, a lo mejor, ¿sí? Efesios 4, del 17 al 19. ¿Ok? ¿Lo encontraron los que están escuchando la grabación? Ok. Cuando escuchen eso se van a reír. Muy bien. Esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis, es una exhortación a nosotros, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Es decir, que su entendimiento, su inteligencia, su capacidad de razonar está en la oscuridad. No tiene una correcta forma de razonar. Está entenebrecido. Ajenos a la vida de Dios. No saben. Miren,
Por eso es que ten cuidado porque el mundo es ajeno a la vida de Dios. El mundo te va a decir, tú tienes que ser feliz con esto y con la relación amorosa aquí, que paga y todas las cosas que te ofrecen, ¿no? Fuera de la ley de Dios. Pero es que ellos tienen eso, no tienen nada más. Porque ellos no saben lo que es la vida de Dios. Ellos están ciegos, no son capaces de ver. No hay otra cosa para el mundo. Pero nosotros podemos ver el reino de Dios. ¿Me comprenden? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es lo que vemos en el mundo. Las personas famosas, los futbolistas, los cantantes, los millonarios, son personas totalmente perversas. Ahí tenemos al famoso Pablo Neruda de Chile, ¿no? Premio Nobel de Literatura. Tenía hijos por todos lados regados. Era un hombre perverso. Nunca fue padre de alguien. Nunca amó a un hijo. Se dejó llevar por su deseo. Ahí tenemos también a la famosa... Bueno, yo hablo del arte porque me gusta el arte. No, lo que pasa es que yo crecí con bastante literatura en mi casa y me gustaba la pintura. Pero ahí, cuando me metí, yo quería ser pintor, yo gané concursos de pintura. Y yo conocí el mundo del arte y bendito el Señor que me sacó de ahí porque es un mundo perverso, de gente egoísta, gente que se deja llevar por sus deseos. Los pintores. No todos, obviamente, ¿no? No quiero ofender a nadie si que tenga un familiar que sea pintor. No hablo de los pintores cristianos, hablo de los pintores del mundo, ¿no? Conozco pintores cristianos, son muy buenos. Pero en el mundo son personas que tienen un pensamiento liberal total, ¿me comprenden? Corrupción total. Entonces ahí tenemos también a Frida Kahlo, la famosa pintora mexicana, ¿no? Era una perversa total. Una mujer perversa. Se dejaba ya por sus deseos. Era lesbiana y más encima amaba a otro pintor y así una vida horrible. Pero ¿sabe qué? Ellos eran felices. Aparentemente, ¿no? Porque realmente no eran felices. Pero ¿sabe por qué ellos hacían eso? Porque es lo único que tienen. Son ajenos a la vida de Dios. No saben lo que es estar en la presencia del Señor, orando y poniendo tu carga sobre Él y recibir la paz de Él que te ayude. No saben lo que es recibir el consejo de un hermano creyente, el cariño de un hermano, de una hermana. No, están ajenos a la vida de Dios. Ellos viven en un mundo para satisfacer su deleite, lleno de gente egoísta que está en lo mismo. Y tú no debes seguir ese pensamiento. Tú, si te has arrepentido y has confiado en el Señor, tú tienes al Señor contigo. Tú tienes a Cristo que te ama, que dio la vida por ti. Tú tienes hermanos en la fe, hermanos y hermanas en la fe, que al igual que tú también son débiles, también están sujetos a tentaciones. Pero podemos decirte, estamos contigo en esto, porque Cristo está con nosotros y Él no nos abandona. Entonces, mis queridos jóvenes y señoritas, tal deseo pecaminoso que está arraigado en nuestro corazón y que contamina y enferma nuestro espíritu y que puede cauterizar nuestra conciencia, necesita ser tratado con la misma seriedad con la cual un doctor trata una herida antigua y descuidada. El doctor sabe que tales heridas siempre son peligrosas y frecuentemente fatales. Quizás el peligro de este deseo pecaminoso puede ser visto mejor considerando la siguiente solemne pregunta. ¿Cómo puede una persona estar segura de que su deseo pecaminoso firmemente establecido no es en realidad el dominio del pecado y que nunca ha sido realmente nacido de nuevo? Cuando tú tienes un deseo que está arraigado en tu corazón, un pecado, no solamente se refiere a deseos sexuales, también puede ser orgullo, puede ser amargura, resentimiento, odio, codicia, envidia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo no sabes si a lo mejor es una señal de que a lo mejor no eres creyente? De que a lo mejor no eres cristiano. De que a lo mejor tú sabes del cristianismo. Tú has vivido una religión, pero no has nacido de nuevo. Porque como vimos, el tener una conciencia trastornada es una característica de alguien que no conoce a Dios. Un deseo pecaminoso al cual se le ha permitido continuar quieto y cómodo es como el óxido en el metal. Solo puede ser removido con gran dificultad.
El deseo pecaminoso nunca muere por sí mismo. Entonces, si no es mortificado diariamente, simplemente se fortalecerá. Por todo ello, jóvenes y señoritas, el llamado para nosotros es examinarnos, identificar el pecado y examinar nuestra fe, si realmente nos hemos vuelto a Cristo. Y si no es así, vuélvete a Cristo. Y si eres verdadero creyente, vuélvete a Cristo. Y dile: Señor, quita mi pecado, límpiame, transfórmame, lávame y límpiame mi maldad. Amén. Pongámonos de pie, démosle gracias.